Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 151. Lucha por el trono. Wash. Wash. En un instante, Aurus manifestó su alma una vez más fuera de su cuerpo como un recipiente del alma. Esta vez, no pudo evitar notar la mejora de manifestar un barco en términos de velocidad. No mucho después de eso, dividió el recipiente del alma en dos. Luego hizo una prueba para ver el nivel de carga que obtendría mientras manipulaba los dos recipientes separados de forma independiente, notando que el nivel de carga en su mente se redujo significativamente después de fusionar las dos habilidades. Por supuesto, continuó dividiendo los recipientes del alma una vez más, aumentando el número de recipientes del alma frente a su campo de visión a 4, y luego a 8 poco después. Sorprendentemente, Aurus todavía podía pensar de manera bastante activa mientras controlaba las 8 naves mientras se movían en diferentes direcciones, lo que le permitió desplegar un mayor nivel de protección una vez que comenzó la guerra. Justo cuando estaba a punto de terminar el día, un pensamiento apareció en su mente de repente cuando decidió dividir los recipientes del alma en dos una vez más. Wash. 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 En este punto, ahora tenía 16 recipientes del alma frente a su campo de visión, cada uno con una 16avo parte del poder del alma del recipiente del alma original. En cuanto a la carga en su mente, era más o menos equivalente al nivel de carga que sintió mientras controlaba 8 recipientes del alma con solo la habilidad Morfosis del alma de los 9 mundos. Por otra parte, eso fue solo cuando no movió los vasos del alma en diferentes direcciones. Una vez que intentó mover los 16 recipientes del alma en diferentes direcciones, aunque llegó a la conclusión de que le permitiría ver más del paisaje en el fragor de la guerra con la parte de visión de la habilidad activada, se debilitó severamente en el área mental al igual que antes, solo permitiéndole colocar un nivel básico de protección alrededor de su cuerpo. No obstante, estaba bastante satisfecho, decidiendo usar los 16 recipientes de almas si iba a actuar como reconocimiento, y la forma de 8 recipientes de almas cuando iba a atacar y actuar como reconocimiento al mismo tiempo. Bueno, entonces, supongo que mi control sobre múltiples recipientes del alma ha mejorado, aumentándolo a 16, se dijo Aurus, muy satisfecho con la mejora que trajo la habilidad recién fusionada. No mucho después de eso, les dijo a Fenrir y Charissa que se dirigía a otra parte de la torre de la reclusión porque quería probar la destructividad de sus habilidades. Los dos no encontraron ningún problema con eso y le dijeron a su maestro que aún estuviera alerta. En respuesta, Aurus dejó escapar un aura de leve felicidad antes de desaparecer frente a las visiones de los dos, dirigiéndose hacia uno de los maniquíes situados dentro de la torre de la reclusión. Mientras toda la Tempest Branch Alliance se preparaba para lo peor de la guerra que se avecinaba, una animate estaba tratando de cumplir los últimos objetivos que le había dado su maestro, lo que finalmente le permitiría hacer la transición a una clase más fuerte entre las clases de los rangos más altos. Continente XXXX, Reino Serafín, Torre Arcana. Glurg 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 glurg. Dentro de una de las salas de entrenamiento que se asignaron a aquellos que residen dentro de la torre arcana, una mujer joven manipulaba arduamente una pequeña bola de agua frente a ella, haciendo todo lo posible para solidificar la forma de la bola como una esfera. En el momento actual, aunque la forma de la bola de agua frente a ella era más o menos una esfera, para ser más exactos, todavía había momentos en los que su control sobre la bola de agua flaqueaba, haciendo que la bola ondeara de vez en cuando. Esta joven no era otra que Erea, la única estudiante de Dane que estaba tratando de dominar el hechizo de nivel 1 inferior que compró recientemente en un intento por permitirle hacer la transición a una clase de rango 3 más fuerte. Chapoteo. Anuncios de Put Future. Ah. Erea no pudo evitar gritar cuando la bola de agua que estaba controlando estalló abruptamente. Debido al estallido de la bola de agua, era un hecho que Erea estaba empapada por el agua. Sin embargo, no estaba enojada por el hecho de que no pudo controlar la bola de agua correctamente, lo que provocó el desliz que hizo que la bola de agua explotara. En cambio, respiró hondo varias veces con los ojos cerrados, antes de sentarse en una silla cercana mientras recordaba la sensación que sintió al manifestar y controlar la bola de agua. A partir de ahí, reflexionó sobre sus errores, lo que le permitió reflexionar sobre cómo podría reducir el tiempo de manifestación, así como aumentar su nivel de control sobre la bola de agua después de la manifestación. Si manipulo mi maná de una manera que permita que toda la bola de agua ruede en el sentido de las agujas del reloj, eso me permitiría tener una mayor oportunidad de controlar completamente la bola.
Como mínimo, eso me permitiría decir que la activación del hechizo fue un éxito. Por otra parte, esa no es una verdadera Aqua Sphere, ya que necesitaría que imitara los movimientos del agua en un entorno natural, teniendo en cuenta las ondas, la brisa, etc., comenzó a murmurar para sí misma mientras reflexionaba sobre sus posibles soluciones para activar el hechizo con éxito. Por supuesto, podría remediar esto si dedicara más tiempo a mejorar mi afinidad con el elemento agua, dijo poco después, solo para reírse entre dientes cuando agregó. Si tengo ambas ideas, ¿por qué no hacer ambas al mismo tiempo? Vaya. Luego se levantó de su silla, extendió su brazo derecho mientras una pequeña bola de fuego se manifestaba en su palma. No mucho después, manipuló la bola de fuego para que viajara por todo su cuerpo, secando el agua que estaba en su túnica. Mientras miraba su exquisito control sobre la bola de fuego, no pudo evitar reflexionar sobre ello mientras murmuraba para sí misma. ¿Qué tal si tomo algunas de las cosas que hago mientras controlo esta bola de fuego? Por otra parte, esta bola de fuego es el único hechizo de nivel inferior 1 que he dominado hasta ahora. Paso. 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 No mucho después, se dirigió hacia el centro de la sala de entrenamiento y se quedó allí, cerrando los ojos mientras sintonizaba su cuerpo con el maná de los alrededores. Wash. Wash. Unos segundos después, una neblina azul comenzó a aparecer alrededor del cuerpo de Erea, a lo que abrió los ojos mientras extendía uno de sus brazos hacia adelante, un círculo mágico apareció a unos centímetros de la palma extendida poco después. Primer círculo. Agua radialis Opensei. Esfera acuática. Silbido. En el mismo instante en que terminó de cantar el encantamiento del hechizo, el círculo mágico comenzó a brillar con un tenue tono azul, hacia el cual la neblina azul a su alrededor comenzó a congregarse. Poco a poco, el círculo mágico que creó comenzó a encogerse, a lo que una bola de agua que fue creciendo en tamaño poco a poco fue reemplazando el lugar del círculo mágico. Eventualmente, una bola de agua que tenía el diámetro de 2 pelotas de tenis se manifestó a una distancia decente de la palma extendida de Erea, ondulando ligeramente aquí y allá. Justo cuando se dio cuenta de esto, murmuró para sí misma. Es hora de probarlo. Girar. Gritó cuando una parte de su maná comenzó a circular por todo su cuerpo, canalizándose hacia afuera a través de su brazo extendido. Luego liberó este maná a través de las puntas de sus dedos, con cada hebra de maná abriéndose camino hacia la bola de agua ligeramente inestable frente a ella, forzando el movimiento del agua que formaba la bola de agua a girar en cierta dirección. Silbido. 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 Unos segundos más tarde, toda la bola de agua giraba en el sentido de las agujas del reloj, su forma ni siquiera se volvió inestable después de que Erea caminó cerca de ella, asegurándose de mantener el control a medida que se acercaba. Al ver que no había posibilidad de que estallara en múltiples gotas en este momento, Erea no pudo evitar sentir euforia mientras gritaba interiormente con alegría. Éxito. Glurk GLRG. Justo cuando gritaba internamente de alegría, la bola de agua que giraba se onduló ligeramente, lo que hizo que Erea se calmara de su repentino ataque de alegría, manteniendo su concentración total en controlar la bola de agua. Después de intentar mover la bola de agua en algunas direcciones, dejando que la bola de agua rodeara su cuerpo, la dispersó poco después, llena de emoción y satisfacción después de finalmente manifestar una bola de agua sin hacerla estallar. Ahora, solo tengo que convertirlo en una verdadera Aqua Sphere, se dijo Erea mientras repasaba los métodos para llegar gradualmente a esa etapa. No mucho después, un pensamiento apareció en su mente de repente cuando dijo. Ya que ahora puedo manipular con éxito una bola de agua, creo que puedo intentar lanzar los 2 hechizos de nivel inferior 1 que tengo al mismo tiempo. Anuncios de Put Future. Sintonizando su cuerpo con el maná del entorno, una tenue neblina roja comenzó a rodear su cuerpo unos segundos después. Luego levantó su brazo izquierdo mientras abría su palma, hacia la cual convergió la neblina roja cuando apareció un círculo mágico en ella. No mucho después, una bola de fuego estable pero ardiente se manifestó sobre la palma de la mano izquierda de Erea, subiendo y bajando mientras irradiaba una cantidad decente de calor. Luego respiró hondo y dejó escapar un largo suspiro antes de levantar su brazo derecho. Ahora, es hora de lanzar Aqua Sphere y controlarlos a los 2 al mismo tiempo. Abrió la palma de su mano derecha mientras dividía la conciencia en su mente en 2, dejando que una controlara la bola de fuego que estaba flotando en ese momento, mientras que la otra debía manifestar la bola de agua y controlarla sin hacerla explotar.
Desafortunadamente, dado que no estaba acostumbrada a dividir su conciencia en dos, porque no había pasado por un régimen de entrenamiento para cosas como estas, una mayor parte de su conciencia todavía estaba enfocada en la bola de fuego, con solo una pequeña parte enfocada en la bola de agua que estaba tratando de formar. Zumbido, zumbido. Mientras cantaba el hechizo para Aqua Sphere, solo una pequeña cantidad de neblina azul rodeaba su cuerpo mientras un círculo mágico aparecía en la parte superior de su palma, parpadeando de vez en cuando. Unos segundos más tarde, el círculo mágico hizo un crujido cuando se dispersó en maná, y la neblina azul que la cubría también desapareció poco después. Al ver que su primer intento falló, no pudo evitar suspirar mientras dispersaba la bola de fuego en su palma izquierda. Unos segundos más tarde, no pudo evitar reírse mientras murmuraba para sí misma. Este es solo el primer intento. Todavía hay un montón de espacio para mejorar. Lograré lo que el maestro me dijo que hiciera. Justo cuando estaba a punto de comenzar con su segundo intento, una voz que le era extremadamente familiar resonó en su mente, impulsándola a dejar de lado lo que estaba haciendo mientras salía de la sala de entrenamiento en la que se encontraba, dirigiéndose hacia un piso más alto de la torre arcana. Crujir. Eria abrió lentamente la puerta de una de las habitaciones que se encuentran en un piso más alto de la torre arcana, que solo estaba reservada para magos de mayor rango. En el mismo instante en que la habitación se abrió por completo, un hombre con una túnica negra que llevaba anteojos con montura negra apareció frente a Eria, una sonrisa apareció en su rostro cuando vio a Eria y dijo: «Ah, si no es Eria. Entra y toma asiento». Eria asintió levemente a las palabras del hombre, cerrando la puerta detrás de ella antes de sentarse en una silla frente al hombre. Este hombre no era otro que Dane, el ayudante de Vanadir, así como el maestro de Eria. «Maestro, ¿por qué me llamó para que fuera a su habitación de repente?» Eria no pudo evitar preguntar ya que efectivamente era un repentino mensaje de su maestro. «Me disculpo si te retrasé o algo así, pero solo quería ver cómo estabas», respondió Dane con una leve sonrisa en su rostro. Luego agregó: «También quería hablar contigo sobre algo». Ejem. Dane se aclaró la garganta antes de mirar a Eria con ojos que emanaban seriedad y preguntó: «¿Cómo va tu progreso en el logro de mis objetivos?» Eria recordó lo que había hecho durante un tiempo antes de responder. «Ya he logrado la mayoría de las metas que me ha dado, maestra. El único objetivo que no he logrado es lanzar dos habilidades de nivel inferior uno al mismo tiempo. Pero tus estadísticas son lo suficientemente legibles para que hagas la transición a una clase de rango 3, ¿verdad?» Dane preguntó de vuelta, mirando a Eria con una pizca de curiosidad. Eria asintió a la pregunta de su maestra y respondió: «Efectivamente. He estado sintiendo que podría hacer la transición a la siguiente clase en cualquier momento, pero lo retrasé debido a la meta que me diste, que dijiste que me permitiría hacer la transición a una clase de rango 3 más fuerte». Ya veo, ya veo. «Buen trabajo», respondió Dane mientras asentía con la cabeza, una sonrisa apareció en su rostro mientras asentía. Después de un momento de silencio entre los dos, la sonrisa de Dane se borró cuando se inclinó más hacia Eria y preguntó: «Eria, sabes que soy el ayudante y consejero de Vanadir, ¿verdad?» «Sí, lo hago, maestra», respondió Eria con un movimiento de cabeza. «El noveno príncipe del reino Serap, el príncipe Vanadir Serap, ¿verdad?» «Sí, ese Vanadir». Dan asintió. Luego abrió la boca poco después y dijo: «De todos modos, tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría unirte a la facción de Vanadir en la lucha por el trono?» «¿Eh? Indulto?» Capítulo 152. Devorador de los vivos continente XXXX, Reino Serafín, Torre Arcana. Dane tenía un aura de seriedad que irradiaba a su alrededor mientras miraba a Eria, su alumna, con una mirada también llena de seriedad. Luego abrió la boca para preguntarle: «¿Te gustaría unirte a la facción de Vanadir en la lucha por el trono?» «¿Eh?» Se produjeron unos segundos de silencio entre los dos, antes de que Eria dejara escapar un pequeño sonido de confusión mientras se limpiaba los oídos con los dedos. Luego miró a su maestra poco después y preguntó: «Escuché su pregunta incorrectamente, maestra. ¿Podrías repetir la pregunta una vez más?» Afortunadamente, Dane no se ofendió por la solicitud de Eria, ya que era un favor bastante sorprendente para obtener con total honestidad. Luego se aclaró la garganta y dijo la pregunta una vez más. «Eria, ¿te gustaría unirte al príncipe Vanadir Serap, el noveno príncipe del reino Serap, en su lucha por el trono?» No escuché mal, Eria no pudo evitar murmurar con incredulidad, aún procesando el hecho de que su maestra en realidad le estaba pidiendo un favor bastante extravagante.
Luego reflexionó sobre la pregunta de Dane en silencio durante unos minutos y luego le preguntó. «¿Pero, por qué yo, maestro?» Dane se rascó la cabeza mientras se reía levemente de una manera incómoda. Unos segundos después, respondió a su pregunta y dijo. Bueno, como su asesor y ayudante, no tendría sentido si el estudiante del asesor no ayuda al príncipe en la lucha por el trono, ¿verdad? Al escuchar las palabras que salieron de la boca de su maestro, Area no pudo evitar sentir que esas palabras fueron forzadas, como si tuvieran la intención de obligarla a aceptar su favor. No solo eso, ella también sintió que lo que él dijo era más o menos una mentira descarada. Con esos pensamientos en mente, no pudo evitar mirar a su maestra con una mirada bastante seria y preguntar. ¿Es ese realmente el caso, maestra? Ja ja ja, sí, definitivamente lo es. Dane se rió levemente de manera incómoda, con el silencio envolviéndolos a los dos poco después. Eventualmente, el silencio entre los dos se volvió increíblemente ensordecedor, dejando a Dane sin más remedio que dejar escapar un suspiro mientras respondía con una leve sonrisa. Bien, bien. Lo admitiré. Aunque soy un alto mago de rango 4 de esta torre, no soy un tipo muy sociable, dijo Dane. Entonces, cuando el noveno príncipe me encargó construir un equipo que tuviera rangos de clase del mismo nivel que él, me vi más o menos obligado a considerarte como parte de su equipo. Espero que puedas entender. Por supuesto que sí, maestra, respondió Area, y agregó poco después. También me gustaría disculparme si mi pregunta hirió sus sentimientos. En absoluto, respondió Dane con una leve sonrisa. Luego continuó. Para ser honesto, debería haber sido honesto en primer lugar. De todos modos, ¿me ayudarías esta vez? ¿Respondería cualquier cosa que me pidieras a cambio, sin límites de ningún tipo? Preguntó Dane una vez más, agregando una recompensa al final, como una especie de zanahoria en un palo. Aunque me gustaría ayudarlo, maestro, tendría que rechazarlo. Area dejó escapar un suspiro. No es que no quiera unirme. Para ser honesto, realmente lo hago. Es solo que no pude evitar temer que me convertiría en una carga para el equipo del noveno príncipe, actuando como el eslabón más débil que conduciría a la desaparición del equipo. ¿Por qué estás pensando en eso? Ni siquiera sabes en qué estás participando. Dane no pudo evitar fruncir el ceño después de escuchar el razonamiento de su alumno. La lucha por el trono consta de múltiples rondas, y puedo decirte con certeza que no te convertirás en una carga en casi todas las rondas en las que consiste. Pero, ¿y si yo justo cuando Area estaba a punto de dar otra razón, Dane la interrumpió para que no continuara con sus palabras, diciendo a cambio, confía en mí en esto. La lucha por el trono no comienza hasta aproximadamente un mes a partir de ahora, que es más o menos tiempo suficiente para que hagas la transición a una clase de rango 3. Ahora, ¿serás una carga para entonces? Al escuchar las palabras de su maestra, a Area no le quedó más remedio que suspirar, mirar a su maestra y decir, muy bien, maestra. Si es como dices, me uniré al equipo del príncipe Vanadir en la lucha por el trono. Anuncios de Put Future. XXXX Continente, Tempest Cliff, Tempest Branch Alliance, Tower of Reclusión. Wash. Vaya. Ha pasado aproximadamente medio minuto desde que Aurus salió de la habitación donde estaban Fenrir y Charissa, teletransportándose aquí y allá a través de los múltiples pisos que constituían la torre de la reclusión, y finalmente encontró la habitación que estaba buscando después de un minuto más o menos. Wash. Cerró la puerta detrás de él cuando entró en la habitación que tenía un maniquí que podía medir el daño que produciría. Pero entonces, justo cuando esperaba un muñeco de entrenamiento que tenía la apariencia de un espantapájaros, en cambio, apareció un largo poste de piedra frente a su campo de visión, sorprendiéndolo ligeramente en el proceso. Al ver el poste de piedra frente a su campo de visión, no pudo evitar recordar el momento en que estaba a punto de evolucionar a inanimado de grado S, y cómo probó la fuerza de sus habilidades ofensivas en ese entonces. En ese momento, recordó vívidamente el hecho de que no era un maniquí de entrenamiento al que estaba golpeando para medir el daño, en realidad era un largo poste de piedra, como el que estaba frente a él en este momento. Dado que ese era el caso, decidió continuar probando el daño producido por sus habilidades. Por supuesto, primero iba a probar la habilidad, bueno, su carta de triunfo ofensiva y de reconocimiento, que hizo hace un tiempo. Silbido. 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 Debido a que ya estaba acostumbrado, se habían formado 8 recipientes del alma frente a Aurus, sin siquiera tomar un segundo para formarse.
Con un nivel insignificante de carga que afectaba su mente en lugar de un nivel severo, pudo comandar estos 8 recipientes del alma frente a él de forma independiente como un comandante al mando de sus soldados, moviendo los 8 recipientes del alma en un patrón circular alrededor del poste de piedra. Justo cuando estaba mirando cómo estaban posicionados los 8 recipientes del alma, no pudo evitar notar su apariencia mientras murmuraba para sí mismo. Dado que esta carta de triunfo se utilizará más como reconocimiento, en lugar de un ataque furtivo, ¿no sería mejor ocultarlos para que otros no los vean? Después de pensarlo por un tiempo, no pudo evitar llamarse idiota por no haberlo pensado antes. Afortunadamente, la habilidad que controlaba el recipiente del alma no solo se enfocaba en manipular y ver usando el alma, sino que también se enfocaba en suprimir la presencia del alma. Con eso activado, los 8 recipientes del alma que rodeaban el poste de piedra aparentemente se habían desvanecido en el aire, como si no estuvieran allí en primer lugar. Pero gracias a la conexión que Aurus tenía con los recipientes del alma, ya que esos recipientes eran en última instancia parte de su alma, supo con certeza que estaban allí, moldeándolos en espadas pequeñas pero afiladas poco después. Con las 8 espadas del alma apuntando sus puntas hacia el poste de piedra, un pensamiento apareció en su mente, lo que lo llevó a preguntarse: ¿qué nombre debería tener este ataque? Dado que hay 8 recipientes de alma, que se han transformado en espadas, apuntando al mismo enemigo, sí, supongo que ese es el nombre óptimo para ello. Octágono de hoja de alma. Silbido. 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 Mientras murmuraba este nombre, controló las 8 espadas del alma para atacar el poste de piedra uno por uno, asegurándose de que estuvieran golpeando la misma área. Sorprendentemente, cuando la siguiente hoja golpeó la misma área, un suave rugido gradualmente se hizo más fuerte en volumen, y la hoja final resonó con un rugido bastante fuerte al final. Después de que la hoja final golpeó el área donde golpearon las 7 hojas anteriores, la hoja final se disipó en hilos intangibles mientras regresaban a Aurus en cuestión de milisegundos. Estos hilos intangibles eran parte de su alma, que recuperó ya que sería estúpido no recuperarlos. Timbre. Unos segundos más tarde, una pantalla holográfica apareció a una distancia decente del largo poste de piedra, lo que le permitió ver el daño que había causado el ataque. Por supuesto, podía ver el daño que infligió a través de su sistema, pero debido a su potencia de fuego actual, los números que obtuvo del sistema eran demasiado altos, por lo que decidió ignorarlo. Daño infligido: 12.537 puntos. Anuncios de Put Future. Aurus no pudo evitar tratar de recordar el significado de estos puntos, recordando la primera vez que usó este poste de piedra. Eventualmente, pudo recordar el significado de los puntos, murmurando para sí mismo: si pudiera recordar correctamente, un punto de daño en el poste de piedra equivale a 1000 puntos de daño infligido a un inanimado. En otras palabras, pude hacer frente a alrededor de 12.000 puntos de daño con esa carta de triunfo. Como carta de triunfo ofensiva, es bastante normal, pero dado que es un ataque sigiloso que está destinado a sorprender en lugar de matar, definitivamente es más que suficiente. Después de eso, probó la espada mágica más fuerte en la habilidad, la miríada de espadas mágicas de los 9 reinos, también conocida como la espada de la traición. Gracias a que la habilidad se fusionó con su habilidad Spellcore que se inclinaba hacia el elemento viento, la velocidad a la que la espada mágica voló hacia el poste de piedra fue más o menos un instante para los inanimados. Estallido. No mucho después, un fuerte sonido de explosión resonó en toda la habitación, con una onda de choque sacudiendo la habitación poco después. Mientras la onda expansiva sacudía toda la habitación, Aurus no pudo evitar decir: solo con esta espada mágica, ha provocado un efecto bastante destructivo. Me pregunto qué tan destructivo sería si fuera una fusión de espadas mágicas, o mejor aún, un movimiento definitivo de la habilidad. Timbre. Unos segundos más tarde, después de que la espada mágica chocara con el largo poste de piedra, apareció una pantalla holográfica frente al poste de piedra, lo que le permitió a Aurus ver el daño que infligió. Esta vez, sin embargo, no pudo evitar tener una mejor opinión sobre la habilidad fusionada, pensando que valía la pena fusionar las dos habilidades. Daño infligido: 53.285 puntos. 50.000 puntos de daño. Aurus no pudo evitar murmurar: eso es básicamente una muerte instantánea de un solo golpe en esos inanimados de grado X. Unos segundos más tarde, un pensamiento apareció en su mente cuando se preguntó a sí mismo: ¿ahora y si tuviera activada la deificación del Gran Espíritu?
Eso no aumentaría el daño que hago de 50 puntos con esta sola espada a unos pocos cientos de puntos. ¿Qué pasa con una espada mágica fusionada? ¿Y qué tal un movimiento definitivo? Justo cuando estaba ansioso por probar la combinación de grandes piritas de Ification con las espadas mágicas, la parte racional de él le impidió continuar más mientras murmuraba para sí mismo al darse cuenta. Ah, cierto. Solo con la espada mágica, toda la habitación se sacudió violentamente. Si tuviera esa habilidad activada junto con el ataque, entonces esta habitación probablemente se habría desvanecido de la faz de este mundo para siempre solo por los efectos secundarios. Y con eso, también se abstuvo de usar un movimiento definitivo de la habilidad miríada de espadas mágicas de 9 reinos, sabiendo muy bien que se produciría un mayor efecto destructivo si intentaba usarlo en esta habitación. No obstante, estaba bastante satisfecho con su prueba de daño, con la esperanza de que no estaría restringido en términos de daño una vez que comience la guerra entre la Alianza y el ejército de Chonk. Wash. Como terminó con la prueba de daños, se teletransportó de regreso a la habitación donde Fenrir y Charissa estaban moliendo en el lapso de un minuto. Apareció frente a los dos, contándoles sus resultados mientras continuaban hablando un poco más sobre sus planes, antes de que los dos continuaran con su molienda. Después de hablar sobre sus planes, Aurus se dirigió hacia un rincón de la habitación como de costumbre. Esta vez, sin embargo, abrió la pantalla de fabricación de Flux Equipment porque decidió dedicar la mayor parte de este tiempo antes de la próxima guerra a fabricar Flux Equipment para los miembros de su alianza. Timbre. ¿Te gustaría fabricar una sola pieza de equipo o un conjunto de equipos? Dado que Aurus pensó que cuanto más equipo fabricara, más miembros de la alianza podrían realizar impactos de tanque, decidió crear solo conjuntos de equipos en lugar de piezas individuales de equipo. No mucho después de eso, la pantalla le preguntó qué tipo de equipo quería fabricar, y decidió hacer que todo el equipo que fabricara en el futuro fuera solo del tipo Ignition, agregando las especialidades en el camino. Timbre. ¿Qué nombre le gustaría que tuviera el equipo? Tenga en cuenta que el nombre del equipo afectaría los efectos adicionales en el conjunto de equipos fabricados. En este punto, justo cuando estaba a punto de decirle al sistema que le gustaría que el conjunto de equipos se llamara Asesino de los Inteligentes una vez más, pensó en un nombre más grande que encajaría con un conjunto de equipos creado con el propósito de matar animalos. Repasando el nombre varias veces en su cabeza, le dijo al sistema el nuevo nombre que tenía en mente. Sistema, me gustaría nombrar el conjunto de equipos. Devorador de los vivos. Capítulo 153. Equipo de nivel mítico. Me gustaría que este equipo tomara el nombre de Devorador de los vivos, dijo Aurus después de reflexionar sobre el nombre del equipo varias veces en su cabeza. Debido al hecho de que el aviso apareció una vez más, diciéndole que el nombre del equipo afectaría el efecto adicional dado por el sistema, decidió descartar Killer of the Sapient mientras empujaba su alma al máximo, pensando en un nombre autoritario que tenía similitudes con el nombre anterior, pero se sentía más tiránico. Wash. El sistema tomó el nombre de Aurus y se quedó en silencio por un momento, posiblemente procesando el nombre y considerando el efecto que daría a cambio. Como mínimo, si el nombre diera un efecto equilibrado de mayor ataque y defensa, los valores deberían ser al menos un poco más altos que antes. Lo que esperaba en este momento era un efecto que se inclinara hacia un poder ofensivo extremo, ya que él era alguien que estaría al margen, disparando desde la distancia. Timbre. Eventualmente, alrededor de un minuto después, una pantalla holográfica apareció frente a su campo de visión, informándole de los efectos adicionales que tendría el sistema del equipo. Después de ojear el efecto dado por el sistema, no pudo evitar sentirse eufórico porque el efecto ahora se inclinaba más hacia un mayor poder ofensivo. El nombre Devorador de los Vivos ha sido elegido. Debido al nombre dado al conjunto de equipo, todo el daño infligido a animates se incrementará en un incremento del 50%, mientras que todo el daño infligido por animates al usuario se reducirá en un 10%. Estas fueron las palabras escritas en la pantalla holográfica que apareció frente a él. Después de confirmar los efectos del nombre del conjunto de equipo, pasó a la parte de personalización del equipo, para lo cual hizo que el arma se inclinara hacia el daño mágico, mientras que su armadura se inclinaba hacia la defensa mágica y física. Como estaba acostumbrado a su forma, diseñó el arma en el conjunto de equipo para que tomara la apariencia del bastón No. 2, y lo confirmó después de colocar algunos adornos en la armadura para que se destacara un poco. Timbre. ¿Cuántos FP le gustaría invertir en este equipo? Una pantalla apareció frente al campo de visión de Aurus poco después de personalizar la apariencia y el tipo del equipo.
Esta vez, pensó en la cantidad por un momento, ya que tenía la sensación de que cuanto más FP invirtiera en el conjunto de equipos, mayor sería la calificación que tendría. Luego recordó que invertir un valor de alrededor de 3000 FP fue suficiente para lograr una calificación de gran, pero como recordó correctamente, esa era la calificación mínima otorgada a cualquier equipo creado a través de la habilidad. Fue entonces cuando reflexionó sobre cuál era la cantidad mínima necesaria para alcanzar el grado de equipo mítico. De hecho, para tener una mayor oportunidad de pelear contra los animados en la guerra que se avecinaba, además de hacer que los conjuntos de equipos fueran una excelente carta de triunfo, iba a intentar que su propio conjunto de equipos tuviera el grado de calidad mítico. En cuanto a los miembros de nivel pilar, así como Eralia, el equipo de nivel legendario, que estaba solo un grado por debajo de Mythic, probablemente sería suficiente para ellos. Para el nivel ejecutivo y los miembros normales de la alianza, solo les daría equipo de nivel épico, que estaba un grado por encima de Grand, pero por debajo de Legendary. Después de unos momentos de reflexión, decidió invertir todos sus FP en el conjunto de equipos, que ascienden a aproximadamente 15.000 FP. Tan pronto como dijo eso, toda la FP en su almacenamiento de FP desapareció, convirtiéndose en un enjambre de hilos intangibles que se dirigieron hacia la pantalla holográfica frente a él. Afortunadamente, dado que había fusionado todas sus habilidades de almacenamiento, incluida la que le dio una gran velocidad de recuperación de FP, la velocidad a la que recuperó su FP mejoró significativamente, lo que le permitió recuperar cientos de FP en unos pocos segundos. Wash. 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 Al igual que antes, 5 gotas de energía intangible flotaron frente a Aurus, transformándose poco a poco en equipos hechos de flux, y finalmente se dirigieron hacia el cuerpo de Aurus unos minutos después. Timbre. Gran éxito. Se ha creado el conjunto de equipo devorador de los vivos, épico. Anuncios de Put Future. Al ver la notificación de que el conjunto de equipos finalmente había terminado de fabricarse, miró instantáneamente las estadísticas proporcionadas por un equipo de nivel épico que le convenía. En resumen, las estadísticas fueron significativamente más fuertes que una en el nivel grande, e incluso se agregaron algunos efectos únicos debido a que se trata de un nivel épico. No obstante, todavía anhelaba crear un equipo de nivel mítico para sí mismo. Puso este conjunto de equipo en su inventario, desmontó el conjunto de equipo de nivel grande que hizo hace un tiempo, recordándose a sí mismo dar el conjunto de nivel épico a un miembro ejecutivo o normal que preferiría estar al margen realizando ataques a distancia. Esperó un poco mientras dejaba que su FP alcanzara su capacidad máxima una vez más, abriendo la pantalla de fabricación de equipos mientras hacía los mismos pasos anteriores. En este momento, no pudo evitar pensar que 15.000 FP es suficiente para que alcance un grado de mítico para su conjunto de equipos. Era solo que tuvo mala suerte en la aleatorización de las calificaciones. Y así, después de unos minutos más, apareció otra notificación frente al campo de visión de Aurus. Timbre. Gran éxito. Se ha creado el conjunto de equipo devorador de los vivos, épico. ¿Eh? ¿Por qué todavía está en el nivel épico? ¿Es mi suerte realmente tan mala? Aurus no pudo evitar murmurar para sí mismo. Se calmó durante unos segundos, antes de decirse a sí mismo que si el tercer conjunto de equipo seguía siendo épico con el mismo nivel de FP invertido, la verdad de necesitar más FP para fabricar un mejor equipo es un hecho y necesitaría aumentar la cantidad de FP que tenía a mano. Wash. 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 Abriendo la fabricación del equipo una vez más, siguió todos los pasos una vez más, además de invertir la misma cantidad de FP antes. Justo cuando recibió la notificación de que el conjunto de equipos había terminado de fabricarse unos minutos más tarde, esperaba que al menos fuera un conjunto de equipos de un grado superior. Luego miró la pantalla de notificación frente a su campo de visión, solo para quedar horrorizado por las palabras escritas. Gran éxito. Se ha creado el conjunto de equipo devorador de los vivos, épico. Estallido. En ese momento, fue como si una gran explosión ocurriera en su mente por la pura incredulidad que sentía de que su FP no era suficiente para fabricar equipo de nivel mítico, pero era suficiente para crear un clon que era del nivel de existencia animado. Afortunadamente, pudo superar su breve berrinche mientras se calmaba, decidiendo que era una pérdida de tiempo quejarse de los efectos de la habilidad. Luego comenzó a reflexionar sobre formas de aumentar la cantidad de FP que tenía en ese momento. Wash.
No mucho después de intentar pensar en una forma de aumentar su FP, abrió su lista de habilidades, revisando las habilidades que tenía en ese momento que posiblemente podrían aumentar aún más su capacidad máxima de FP. Eventualmente, recordó que compró una habilidad en Alliance Market que hizo exactamente eso, activando la habilidad poco después. Dominio del espíritu ilimitado. Silbido. Silbido. En un instante, su sensibilidad a la energía que lo rodeaba aumentó unos pocos puntos, mientras que la cantidad de FP que podía almacenar en ese momento también aumentó significativamente, su cuerpo emitía un brillo verde ligeramente intenso. Luego ordenó al sistema que verificara la cantidad de FP que tenía actualmente, un poco sorprendido de que la cantidad de FP que tenía en este momento superara los 20.000 puntos. En este momento, tuvo el presentimiento de que definitivamente superaría el grado épico con esta cantidad de FP. Y así, eso fue lo que hizo. Abrió la pantalla de fabricación de equipos una vez más, siguiendo la rutina habitual de ajustar todo, pero esta vez, la cantidad de FP que invirtió en el conjunto de equipos fue al menos un 50% más alta que antes. Wash. 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 Cuando el conjunto de equipos se solidificó y se fusionó con el cuerpo de Aurus, apareció otra notificación frente al campo de visión de Aurus, a lo que se apresuró a pasar rápidamente, dejando escapar un suspiro interior de alivio poco después. Super éxito. Se ha creado el conjunto de equipo devorador de los vivos, legendario. Anuncios de Put Future. Finalmente, demostrando que la cantidad de FP equivalía a la rareza del conjunto de equipos, Aurus no pudo evitar sentirse tranquilo ya que finalmente supo cómo aumentar la rareza del conjunto de equipos al grado mítico. Pero luego, justo cuando estaba a punto de fabricar otro conjunto de equipos, no pudo evitar hacer una pausa por un momento antes de recordar que estaba limitado a más de 20.000 FP en este momento. No tenía ninguna otra habilidad para aumentar su FP que no fuera dominio del espíritu ilimitado, por lo que dejó escapar un suspiro de impotencia. Bueno, entonces, se lamentó Aurus para sus adentros. Supongo que me quedaré con el equipo legendario, espera un minuto. Justo cuando estaba a punto de aceptar el hecho de que no podía crear conjuntos de equipos que tuvieran una rareza superior a Legendary, un recuerdo surgió en su mente, que detallaba una notificación que obtuvo del sistema en ese momento. Fue en ese momento que supo qué hacer. Sistema. Ordenó Auro. Aprovecha una de mis oportunidades para maximizar Supreme Spirit Flux Chiliocosm. De hecho, ese recuerdo era sobre la hoja de comprensión trascendente siendo completamente absorbida por él, dándole 9 oportunidades para maximizar cualquier habilidad que quisiera en un instante. Usó 2 de ellos hace un tiempo, reduciendo sus posibilidades a 7. Ahora que lo usó en otra habilidad, se redujo aún más a 6. Timbre. No obstante, Aurus no se arrepintió en absoluto de esta elección. Supreme Spirit Flux Chiliocosm ha alcanzado el nivel max. Supreme Spirit Flux Chiliocosm ha cumplido con los requisitos necesarios y está listo para evolucionar. Aunque el sistema le dijo que podía actualizar su única habilidad de almacenamiento de FP al siguiente grado, no lo hizo porque tenía el presentimiento de que la cantidad de FP que tenía en este momento, incluidos los efectos de dominio de espíritu ilimitado, ahora le permitiría crear un conjunto de equipo de grado mítico. Sistema, muéstrame cuánto FP puedo llevar. Ordenó, con la voz del sistema resonando en su mente no mucho después. Al escuchar las palabras dichas por el sistema, Aurus no pudo evitar irradiar un aura de esperanza a su alrededor. Por el momento, puedes llevar un máximo de 34.000 Flux Points. Esto definitivamente es más que suficiente, se dijo Aurus mientras se calmaba. Después de que su mente volviera a su estado habitual, abrió la pantalla de fabricación de equipos una vez más, siguiendo los pasos normales de fabricación, antes de llegar a la pantalla de inversión de FP una vez más. Sin dudarlo, puso todos los 34.000 FP en el conjunto de equipos que estaba creando, con 5 bolas de energía que aparecieron poco después, de lo cual brilló una luz divina a su alrededor. A medida que las 5 bolas se formaban gradualmente en equipos, no pudo evitar sentir el aura que irradiaba cada equipo, siendo un nivel más alto que el aura irradiada por el conjunto de equipos legendarios que hizo hace un tiempo. Wash. 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 Finalmente, el conjunto de equipos se terminó de fabricar y se fusionó con el cuerpo de Aurus cuando apareció una notificación frente a su campo de visión. Es hora de ver si lo he hecho con éxito o no, murmuró Aurus para sí mismo, temblando por dentro mientras enfocaba gradualmente la pantalla que aparecía frente a su campo de visión.
Después de hojear las palabras escritas en la pantalla, no pudo evitar bailar de una manera extática como lo haría una escultura de madera mientras un aura de intensa felicidad irradiaba de su cuerpo. Finalmente. Finalmente puedo producirlo en masa. Timbre. Éxito definitivo. Se ha creado el conjunto de equipo devorador de los vivos, mítico. Debido a que el conjunto de equipo alcanzó el grado mítico, el conjunto de equipo se ha imbuido con el efecto protección de los mitos. Capítulo 154. Producción en masa. Ah, bien. Protección de los mitos, se olvidó de esa cosa después de leer las notificaciones que recibió después de fabricar con éxito un conjunto de equipos del nivel mítico, no pudo evitar murmurar cuando un recuerdo surgió en su mente con respecto a la notificación del efecto. En este recuerdo suyo, estaba jugando Infinite Stick Evolution, siendo su personaje el de alguien en el nivel de existencia animado. Era un jugador decentemente fuerte, con un conjunto bastante bueno de equipo de nivel épico, así como habilidades que fácilmente derribarían de decenas a cientos de animados que eran de un rango de clase más bajo. Con ese atuendo, aceptó una misión que requería que matara a 10,000 goblins para poder ganar el favor del alcalde de la ciudad en la que se había establecido. Solo le tomó bastante tiempo llegar al lugar donde estaban los goblins, pero aunque la misión decía que 10,000 goblins eran suficientes para ganar el favor del alcalde de la ciudad, sabía que al matar monstruos de mayor rareza, podría ganar más favores del alcalde, posiblemente incluso permitiéndole heredar el cargo de alcalde del pueblo. Y así, con eso en mente, decidió matar a 10,000 archimagos duendes, a los que mató dedicando un poco de esfuerzo en cada muerte, a pesar de que estaba usando un conjunto completo de equipo épico. Justo cuando estaba a punto de alcanzar un total de 100 archimagos duendes asesinados, otro jugador apareció en el área donde se generaban los duendes, su rango era significativamente más alto que el de Aurus. No solo eso, a partir de la armadura que llevaba el jugador, Aurus dedujo instantáneamente que el equipo del jugador era el del nivel mítico. Con su interés despertado por el equipo de nivel mítico, decidió acercarse al jugador mientras mantenía una distancia establecida entre los dos, continuando matando archimagos goblin mientras el jugador hacía lo suyo. En el instante en que finalmente se acercó lo suficiente para ver lo que estaba haciendo el otro jugador, no pudo evitar que sus ojos se abrieran de par en par por el hecho de que el jugador estaba matando a un goblin de varios rangos más alto que el que estaba matando, sin siquiera ser dañado. En este punto, Aurus no pudo evitar gritar, alertando al jugador de su presencia, lo que provocó que Aurus se disculpara y ayudara al jugador con sus cosas, mientras el jugador ayudaba con sus cosas después de eso. Después de todo eso, el jugador le dijo a Aurus cómo pudo resistir esos golpes sin sufrir daños, a pesar de que el rango del duende con el que estaba luchando era varios niveles más alto que él. En resumen, el jugador le contó sobre la protección de los mitos, así como las habilidades dentro de la misma familia. Sorprendentemente, el jugador le dijo a Aurus que protección de los mitos era el nivel más bajo de la habilidad, con 10 niveles más después de eso. Sistema, abre la información sobre el conjunto de equipos recién creado. Aurus dejó escapar un suspiro después de recordar ese recuerdo, comandando el sistema poco después. Timbre. Devorador de los vivos. Tipo de equipo. Encendido. Rareza. Mítica. Efecto de conjunto. Arcana, mítico 80% de daño mágico. Efecto único. Encantamiento, mítico 50% de aumento de las estadísticas cuando se usa. Partes. Vacío de vitalidad, arma. Tipo. Magia. Anuncios de Put Future. Más 1420, 1930 ataque. Menos 60% de tiempo de lanzamiento. Más 100% tasa de recuperación de FP. Más 50% daño. Tiene 5 etapas de encendido. Tocado del devorador, armadura. Pectoral del devorador, armadura. Tipo. Físico. Más 1530, 2350 defensa. Menos 40% de daño físico recibido. Más 40% de vida. 30% de probabilidad de reflejar el daño recibido. Tiene 5 etapas de encendido. Protección de los mitos, físico. Todo el daño recibido será absorbido y convertido en un escudo que rodea al usuario. Armadura de pierna del devorador, armadura. Botas del devorador, armadura. Tipo. Magia. Más 1270, 1550 defensa mágica. Menos 40% de daño mágico recibido. Más 30% de vida. 15% de probabilidad de anular el daño recibido. Tiene 5 etapas de encendido. Protección de los mitos, magia. Todo el daño recibido será absorbido y convertido en FP para el usuario. Anuncios de Put Future.
Al revisar las estadísticas que había obtenido al fabricar un equipo de nivel mítico, no pudo evitar irradiar un aura de felicidad más intensa a su alrededor, ya que estaba increíblemente feliz de que ahora tenía la capacidad de fabricar el equipo más raro posible para el grado actual de su habilidad. Cerrando la pantalla de información que apareció frente a su campo de visión, luego repasó el plan de fabricar una gran cantidad de equipos para los miembros de la Alianza una vez más. Esta vez, sin embargo, tomó en consideración el hecho de que iba a desarrollar la habilidad tarde o temprano, lo que significaba que definitivamente se desbloquearía un nuevo grado de equipo. Al final, tomó la decisión de crear equipos de nivel mítico para los miembros del nivel pilar y equipos de nivel legendario para los miembros del nivel ejecutivo y normal. En cuanto a Erlia, decidió que, como líder de la alianza, no sería correcto que ella usara el mismo equipo que los miembros del nivel pilar. Con eso en mente, iba a fabricar el mismo grado de equipo que iba a fabricar para sí mismo para Erlia después de nivelar la habilidad en los siguientes grados. En otras palabras, él y Erlia estarían usando un nivel completamente nuevo de equipo de nivel trascendente. Recomponiendo su mente mientras diseñaba su plan al mismo tiempo, le tomó un par de minutos a Aurus acondicionarse antes de hacer lo que parece ser el trabajo monótono que ha hecho en su vida actual, aparte de la rutina masiva que hizo por sus habilidades. Timbre. Con la pantalla de fabricación de equipos ahora abierta, ahora iba a comenzar su plan de fabricar conjuntos de equipos en masa para los miembros de la alianza. Pero justo cuando estaba a punto de comenzar a hacerlo realmente, un pensamiento apareció en su mente cuando dijo: "Ah, casi lo olvido". Evolución a Supreme Spirit Flux Chiliocosm, ordenó al sistema en su mente, y poco después apareció un mensaje que le decía que la habilidad había evolucionado con éxito al siguiente grado. No solo eso, también comprobó la cantidad de FP que podía tener en este momento, que tuvo un aumento decente gracias a la evolución. Muy bien, con eso solucionado, comencemos la producción en masa. Se dijo a sí mismo para mentalizarse. Desafortunadamente, a pesar de que se mentalizó, su mente no pudo mantener un enfoque extremo en el asunto de la mano, y decidió irse por la tangente por un momento cuando otro pensamiento, que era bastante importante, surgió en su mente. Aurus no pudo evitar suspirar, aunque estaba algo agradecido por dentro de que su mente se fuera por la tangente antes de estar demasiado absorto en la producción de equipos. Sí, definitivamente apestaría si creara más conjuntos de equipos que la cantidad de miembros que tenemos en la alianza. Con eso en mente, desapareció de la habitación sin dejar rastro, dirigiéndose hacia donde estaba Erlia. Afortunadamente, Erlia no se movió ni un centímetro desde que se conocieron hace un tiempo, lo que le permitió encontrar fácilmente a Erlia para preguntarle algunas cosas. Por otra parte, a Erlia le tomó un tiempo notar a Aurus, quien estuvo frente a ella durante bastante tiempo. En el momento en que lo hizo, se compuso rápidamente ya que estaba un poco sorprendida por su apariencia, imitando el carraspeo cuando le preguntó: "Aurus, ¿qué estás haciendo aquí?". "Necesitaba tu ayuda en algo", respondió Aurus de manera concisa. "Tiene algo que ver con la carta de triunfo que estoy haciendo actualmente". Al escuchar la frase carta de triunfo, parecía como si Erlia se hubiera despertado mucho, su mente en alerta máxima mientras respondía: "Si ese es el caso, mientras pueda hacerlo, me aseguraré de hacerlo lo mejor que pueda". "Entonces, ¿con qué necesitas mi ayuda?". Aurus vaciló y jadeó un poco mientras pensaba en la mejor manera de cumplir con su pedido. Finalmente, decidió que ser directo era mejor y le dijo: "Necesito información sobre todos los miembros de esta alianza, así como sobre sus fortalezas y debilidades". "¿Eh? Esto es demasiado repentino", Erlia respondió de una manera un poco nerviosa, solo para que el aura a su alrededor se volviera ligeramente asesina cuando le preguntó a Aurus: "¿Quién eres tú, y qué lo hiciste a Aurus?". "Hoy", respondió Aurus. "Sigo siendo yo. No soy alguien que delataría a la alianza, ya sabes. Por otra parte, esta solicitud parece sospechosa ahora que lo pienso. Puedes seguir adelante y usar tu habilidad para ver si estoy diciendo la verdad o no". Al ver que Aurus estaba tranquila con su forma de actuar, no pudo evitar pensar si pensaba mal, decidiendo seguir las palabras de Aurus y usar su habilidad que podía ver a través de todas las mentiras y fachadas, llegando a la verdad. Después de recibir una notificación de que él le estaba diciendo la verdad, así como el hecho de que no estaba delatando a la alianza, Erlia no pudo evitar dejar escapar un suspiro mientras respondía con un poco de disculpa. "¿Entiendes por qué hice esto, verdad?". "Definitivamente lo hago", respondió en un tono ligeramente feliz. "No me ofendo, eres el líder de la alianza después de todo".
Al escuchar las palabras de Aurus, Erlia reemplazó el aura seria que la rodeaba con una levemente alegre y luego le preguntó. De todos modos, ¿por qué me necesitas para obtener esa información? Tienes acceso al sistema de alianzas, que te permite ver información sobre todos y cada uno de los miembros de la alianza. Sí, eso es cierto, respondió Aurus y luego agregó. Pero sería mejor si la información viniera de ti. Definitivamente estoy seguro de que has interactuado con la mayoría de los miembros de la alianza, lo que significa que tu información sobre los miembros sería más detallada que la que podría obtener por mis propios medios. Si te da alguna seguridad, esta información tiene algo que ver con lo que te mostraré dentro de un día o día y medio. Afortunadamente, al final, Erlia le dio a Aurus la información sobre todos los miembros de la alianza, incluida ella, lo que hizo que Aurus sintiera una intensa gratitud por Erlia. Luego dijo que esta información le permitiría crear una mejor carta de triunfo para ella, lo que la hizo un poco expectante en cuanto a cuál podría ser esa carta de triunfo. Y así, con la información de todos y cada uno de los miembros ahora en su mente, desapareció de la vista de Erlia, regresando a la habitación en la torre de la reclusión donde estaban Fenrir y Charissa, abriendo su habilidad de fabricación de equipos una vez más, armado con la cantidad de conjuntos de equipos que tenía que hacer, así como las especificaciones para cada conjunto de equipos con respecto al miembro que lo iba a usar. Respirando profundamente a través de su cuerpo, luego murmuró mientras repasaba el plan una vez más. Hay exactamente 473 miembros en esta alianza, excluyendo a Erlia. 22 de esos miembros son miembros de nivel pilar, incluyéndome a mí, con 137 miembros de nivel ejecutivo, mientras que los 314 miembros restantes de la alianza son miembros normales. Incluyendo a Erlia, tendría que fabricar 2 juegos de equipo de nivel trascendente, 23 juegos de equipo de nivel mítico y 451 juegos de equipo de nivel legendario. Luego miró la pantalla de fabricación de equipos frente a él antes de gritarse a sí mismo. Es hora de terminar con este infierno. Capítulo 155. Marqués de la Destrucción Mágica Tempest Cliff, Tempest Branch Alliance, dentro de una de las habitaciones que se encuentran en la torre de la reclusión. Oh Dios, me duele la mente. Se podía escuchar una voz dentro de una habitación, quejándose de lo que estaba haciendo durante bastante tiempo. Cuando uno miraba el origen de la voz, la visión de uno podía ver una escultura de madera de color verde vibrante cerca de una esquina de la habitación, la presencia de energía era extremadamente frecuente a su alrededor. Nota mental: no vuelvas a hacer esto nunca más, se dijo a sí misma la escultura de madera, reflexionando sobre por qué hizo esto en primer lugar. Poco después, recordó que lo estaba haciendo por el bien de los miembros de la alianza de la que forma parte, respirando profundamente antes de dejar escapar un suspiro de alivio. Por otra parte, ya he creado la cantidad de conjuntos de equipos necesarios para proteger a todos los miembros de esta alianza. Esta escultura de madera no era otra que Aurus, quien se había encargado de crear una gran cantidad de conjuntos de equipos para que sus compañeros de alianza tuvieran más posibilidades de sobrevivir en la guerra que se avecinaba contra Chonk y su ejército. Debido al hecho de que había estado creando conjuntos de equipos durante bastante tiempo, perdió la noción del tiempo después de alrededor del 10º conjunto de equipos que elaboró, su mente aparentemente en un estado automatizado. No solo eso, debido a que su mente estaba en un estado automatizado, la mayor parte de la experiencia de habilidades que obtuvo al crear conjuntos de equipos se desperdició, lo que solo le permitió evolucionar fabricación de equipos de flujo modular antiguo al nivel trascendente de grado S en lugar de un nivel más alto posible con la cantidad de experiencia de habilidades que obtuvo. Este también fue el mismo caso para Supreme Spirit Flux Chiliocosm, solo alcanzando un grado de nivel trascendente de grado X. Afortunadamente, el nivel trascendente de grado S fue suficiente para que Aurus pudiera crear conjuntos de equipos de nivel trascendente, lo que le permitió cumplir verdaderamente su plan. Aunque lamentó el hecho de haber desperdiciado una gran cantidad de experiencia en habilidades, todavía estaba satisfecho con los conjuntos de equipos que había creado, con todos y cada uno de los equipos con el nombre de Devorador de los Vivos. Sistema: ¿cuánto tiempo queda hasta que termine el clon? Como ya había terminado de crear conjuntos de equipos, decidió centrarse en su clon, que era una de sus cartas de triunfo más fuertes contra Chonk y su ejército. No solo eso, al preguntar el tiempo restante para que se forme su clon, también sabría cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó a fabricar monótonamente conjuntos de equipos. Timbre. Tiempo restante: 02, 11, 35, 21. Esto fue lo que se escribió en la pantalla holográfica frente al campo de visión de Aurus no mucho después.
tomando solo unos minutos para calcular la cantidad de tiempo que tomó, usando el tiempo que se mostraba en la pantalla antes y después de crear esos conjuntos de equipos, murmuró para sí mismo. Entonces, me tomó alrededor de 12 horas crear todos esos conjuntos de equipos. No sé si dedicar menos tiempo a crear muchos conjuntos es beneficioso o perjudicial. Pensando en el tiempo que tomó un poco más, no pudo evitar reírse secamente de sí mismo por un rato. Dado que me tomó menos tiempo crear todos esos conjuntos, podría seguir adelante y usar el tiempo restante para concentrarme en más de mis cartas de triunfo o incluso quizás crear más conjuntos de equipos para que todos estén más preparados. Por otro lado, dado que me tomó menos tiempo crear esos conjuntos, el temor de saber que Chonky y su ejército vendrían en cualquier momento mientras estoy esperando en lugar de recibir una alerta me llena de un nerviosismo intenso que simplemente no puedo dejar de pensar en múltiples qué pasaría si. Después de unos segundos de silencio después de decir esas cosas, se rió una vez más, esta vez por sus preocupaciones sin fundamento. Al final, pensó que no tenía sentido preocuparse por el futuro, a menos que fuera un gran adivinador, lo cual no era. De todos modos, es hora de verificar el equipo que he hecho, dijo Aurus poco después cuando ordenó al sistema que abriera su inventario de armas, antes de agregar. Podría haber creado equipo de nivel épico en lugar de equipo de nivel legendario mientras estaba en el estado monótono. Como todavía tengo mucho tiempo, podría seguir adelante y descartarlos para crear más equipos de nivel legendario. Wash. Un breve momento después, apareció una grieta en el espacio frente a su campo de visión, lo que le permitió ver la gran cantidad de conjuntos de equipos que había creado después de esas 12 horas, con todos y cada uno brillando con una luz dorada, arcoíris o plateada. No solo eso, si uno miraba de cerca cada conjunto individual, se daría cuenta de que un conjunto difería en apariencia de otro conjunto, lo cual fue bastante impactante cuando uno sabía el hecho de que Aurus estaba en su estado automatizado. 1, 2, 3, le tomó un tiempo a Aurus contar si había hecho suficientes conjuntos de equipo para cada miembro de la alianza, y le tomó alrededor de 3 minutos dejar escapar un suspiro de alivio después de descubrir que no hizo ningún equipo de nivel épico, ni fabricó menos conjuntos de equipo que la cantidad especificada. Anuncios de Put Future. Después de eso, cerró su inventario de armas, reflexionando sobre las múltiples cosas que podría estar haciendo en este momento mientras esperaba que Chonky y su ejército se acercaran a la alianza. En un momento, pensó en formas de acelerar la formación de su clon, ya que tener más tiempo para adaptarse a los movimientos de su clon sería beneficioso al luchar contra los enemigos de la alianza. Pero antes de que pudiera pensar más al respecto, un pensamiento surgió en su mente de repente, lo que lo llevó a poner la idea de acelerar la formación de su clon en el fondo de su mente mientras reflexionaba sobre el pensamiento que surgió hace un momento. Ahora que lo pienso, ¿por qué solo he estado fabricando equipos enfocados en luchar contra animates? Aurus reflexionó para sí mismo, el pensamiento en su mente se hizo gradualmente más grande. Solo hay 2 animados en el ejército enemigo, mientras que la mayoría son solo inanimados. En otras palabras, la mayoría del equipo que hice debería haberse centrado en luchar contra los inanimados. Aurus llegó a esta conclusión poco después, antes de que otra idea reemplazara esto. Fue en ese momento que el pensamiento en su mente estalló, brindándole una gran cantidad de inspiración mientras murmuraba. ¿Por qué no crear un equipo que tenga una habilidad que sea ventajosa no solo cuando se lucha contra inanimados, sino también cuando se lucha contra animados? ¿Quién sabe si los miembros terminan de luchar contra los inanimados antes de lo esperado, permitiéndoles ayudar a infligir daño contra los animados? Eso es todo, lo he decidido, gritó Aurus para sus adentros, asegurándose de no alertar a Fenrir y Charissa, quienes todavía estaban perfeccionando sus habilidades últimamente. Todos los conjuntos de equipos para los miembros de nivel normal y ejecutivo serán conjuntos de equipos completos, mientras que los miembros de nivel pilar obtendrán 2 conjuntos de equipos, uno centrado en luchar contra animates y un conjunto de equipos completos. Dado que son miembros de nivel pilar, seguramente tendrían múltiples habilidades para permitirles recibir menos daño, dándoles más tiempo para cambiar entre conjuntos, continuó Aurus hablando para sí mismo, solo para terminar haciéndose una pregunta. ¿Qué hay de los conjuntos de equipos para mí y Erellia entonces? ¿Debería crear conjuntos completos para los 2? Después de hacerse esa pregunta, reflexionó un poco y llegó a la conclusión de que no era necesario que los 2 tuvieran el mismo tipo de equipo que los otros miembros de la alianza. Ambos tenían suficiente poder de fuego para destruir inanimados de grado X incluso sin la ayuda de un equipo como ese.
Por otra parte, sería mejor para los dos matar más inanimados más rápido para que todos puedan concentrar su potencia de fuego en los animados, murmuró Aurus con un aura de determinación a su alrededor antes de agregar. Lo que significa que necesitamos conjuntos de equipos únicos que mejoren nuestras habilidades. Y así, Aurus abrió su inventario de armas y descartó todos los conjuntos de equipos de nivel legendario que había hecho sin dudarlo. Por otra parte, en el fondo de su mente, no pudo evitar suspirar ya que los conjuntos de equipos de nivel legendario definitivamente tomaron una gran parte de las 12 horas que usó para fabricar esos conjuntos de equipos. No obstante, sabía que esto era para mejor, posiblemente dándoles mayores posibilidades de luchar contra todo el ejército. Poco después, abrió la pantalla de fabricación de equipos y eligió hacer un conjunto de equipos de tipo ignición como de costumbre. Después de eso, el sistema le pidió que nombrara el conjunto de equipos como de costumbre. Sin embargo, esta vez, en lugar de optar por devorador de los vivos, estaba pensando en un nombre que permitiría que los conjuntos de equipo dieran un impulso no solo en ataque, sino también en defensa. Afortunadamente, solo tomó unos segundos antes de que a Aurus se le ocurriera un nombre adecuado para el conjunto de equipos. Me gustaría que este conjunto de equipos se llamara Bendecido por los cielos, dijo Aurus, a lo que el sistema aceptó poco después. Unos segundos después, el sistema mostró nueva información en la pantalla holográfica, lo que le permitió a Aurus conocer los efectos del nombre que le dio. Echando un vistazo rápido a los efectos del nombre, quedó bastante satisfecho y luego terminó la fabricación del equipo, creando el primer equipo de nivel legendario que llevaba el nombre de Bendecido por los cielos. Se ha dado el nombre Bendecido por los cielos. Debido al nombre del conjunto de equipo, todos los daños causados por el usuario que usa este conjunto se incrementarán en un 15%, mientras que todos los daños recibidos por el usuario se mitigarán en un 15%. Después de eso, ahora pensó en el nombre de los conjuntos de equipos que crearía para él y Erelia. Justo cuando estaba a punto de seguir pensando en nombres adecuados que mejorarían su destreza en la lucha, un pensamiento entró en su mente de repente, un pensamiento que le hizo sentir lástima por la persona que obtendría el conjunto de equipo de nivel legendario que acababa de hacer. Todavía no he actualizado Nine Flux Transformation al nivel máximo, se dijo Aurus antes de dejar escapar un suspiro. ¿Cómo ocurrió eso solo en mi mente en este momento y no antes de que comenzara a crear todos esos conjuntos de equipos? ¿Iba a descartar los conjuntos de niveles mítico y trascendente que hizo para luchar contra los animados? Debido al hecho de que creía en su capacidad de supervivencia, decidió que no volvería a crearlo, decidiendo tener solo los conjuntos que elaboró ahora y en adelante para tener el nivel máximo de Flux. Timbre. Nine Flux Transformation se ha actualizado al nivel máximo. Wash. Anuncios de Put Future. Después de someterse a 4 mejoras, el flujo que circulaba por todo el cuerpo de Aurus, que le permitía lucir como una escultura de madera verde, ahora adquirió un color verde más oscuro, similar al color del jade sin pulir. No obstante, aunque el color del flux se volvió menos molesto, el poder detrás de cada punto del flux era más abundante que antes. Está bien, comencemos a pensar en nombres de nuevo. Después de actualizar su flux al nivel máximo, volvió a pensar en los nombres de los conjuntos de equipos que estaría fabricando. Sorprendentemente, esta vez, solo le tomó unos segundos a Aurus pensar en los nombres que parecían adecuados para él. Al abrir la pantalla de fabricación de equipos y realizar el primer paso habitual, el sistema le preguntó el nombre del conjunto de equipos que estaba fabricando. Respirando profundamente, luego dijo con confianza. Me gustaría que este equipo se llamara Señor Supremo de todas las cosas relacionadas con la sangre en la miríada de universos. Se produjo un silencio incómodo después de que Aurus dijo ese nombre, y el sistema no respondió durante un par de minutos. Timbre. El nombre ha sido desmentido. Cuando el sistema respondió al nombre, fue con desaprobación, lo que hizo que Aurus se sintiera avergonzado de haber dicho eso. Afortunadamente, pudo recuperar la compostura, reflexionando sobre cuáles eran los límites para nombrar conjuntos de equipos. Pensándolo un poco más, pensó en incorporar rangos reales en los nombres, agregando el rango duque al conjunto de equipos que estaba haciendo para Erelia. Sorprendentemente, fue negado una vez más, lo que lo llevó a bajar el tono del nombre un poco más. Eventualmente, Aurus encontró un nombre que era adecuado. Me gustaría llamar al equipo Marchiones of Lore, dijo Aurus expectante por saber si este nombre era aceptado o no. Timbre. Se le ha dado el nombre de Marquesa de Sangre al conjunto de equipo.
Debido al nombre del conjunto de equipos, todas las habilidades relacionadas con la sangre se mejorarán en un 20%, y el usuario tiene una probabilidad garantizada de robar vida el 20% del daño infligido por el usuario. Aurus no pudo evitar irradiar un aura intensa de felicidad luego de enterarse de que su nombre finalmente había sido aceptado, continuando con los pasos posteriores hasta que finalmente terminó el conjunto de equipos. Wash. Ahora que conozco los límites de nombres, debo seguir adelante y crear mi conjunto de equipo único, se dijo Aurus después de recibir una notificación de que el conjunto de equipo Marchiones of Blood se elaboró con éxito. Abriendo la pantalla de fabricación de equipos una vez más, eligió encendido para el tipo de conjunto de equipos que quería fabricar antes de que le hicieran la misma pregunta, que era una pregunta sobre el nombre del conjunto de equipos. Ejem. Aurus se aclaró la garganta antes de responder. Me gustaría que el conjunto de equipos se llamara Marqués de la Destrucción Mágica. Timbre. El nombre Marqués de la Destrucción Mágica se le ha dado al conjunto de equipo. Debido al nombre del conjunto de equipos, el daño de todas las habilidades que consumen energía aumentará en un 35%. Además, la cantidad de energía necesaria para activar esas habilidades se reducirá en un 10%, mientras que el tiempo de recuperación se reducirá en un 20%. También hay un 5% de posibilidades de infligir el doble de daño a un enemigo golpeado con la habilidad. Yo, Truedaun aquí. Escribí una novela para los WN Spirit Awards titulada The Nofregon. Es una novela de ciencia ficción que hice más o menos una novela Bumork. Te agradecería que lo revisaras. Capítulo 156. Despertar. Timbre. El nombre Marqués de la Destrucción Mágica se le ha dado al conjunto de equipo. Debido al nombre del conjunto de equipos, el daño de todas las habilidades que consumen energía aumentará en un 35%. Además, la cantidad de energía necesaria para activar esas habilidades se reducirá en un 10%, mientras que el tiempo de recuperación se reducirá en un 20%. También hay un 5% de posibilidades de infligir el doble de daño a un enemigo golpeado con la habilidad. Mirando el efecto que obtuvo del nombre, Aurus no pudo evitar sentirse increíblemente satisfecho con él. Estaba increíblemente satisfecho con eso que no pudo evitar preguntarse a sí mismo. El conjunto de equipos de Erlia no tiene un efecto tan fuerte como ese. ¿Se enfadaría si supiera los efectos de mi propio juego? Solo le ocultaré la información de mi conjunto si ese es el caso. Al final, esto fue lo que Aurus decidió hacer. Una vez que terminara de crear el conjunto bendecido por los cielos de nivel legendario y mítico para los miembros de la alianza de nivel normal, ejecutivo y pilar, seguiría adelante y se reuniría con Erlia para mostrarle el conjunto devorador de los vivos de nivel trascendente, así como su propio conjunto único Marquesa de Sangre. Debería terminar esto, se dijo Aurus, siguiendo los pasos habituales establecidos por la función de fabricación de equipos. Modificó la apariencia del conjunto de equipos para que pareciera que cada pieza del equipo estaba hecha de piedras blancas que emitían una luz intensa. En cuanto al conjunto de Erlia, también hizo lo mismo, haciendo que su conjunto pareciera haber sido forjado a partir de una tina llena hasta el borde con sangre, emitiendo un aura asesina intensa. Wash. Ingrese la cantidad de FP que le gustaría infundir en este conjunto de equipos. Poco después, el sistema le preguntó cuánto FP quería poner en el conjunto de equipos, lo que dictó la calificación del conjunto de equipos. Dado que había evolucionado Supreme Spirit Flux Chilio Cosma su variante trascendente de grado X, la cantidad de FP que tenía ahora era varios niveles más allá de lo que tenía anteriormente, su capacidad máxima era un par de cientos de miles de puntos. Por supuesto, él sabía que una vez que uno pusiera más que suficientes puntos en la pantalla de fabricación de equipo, el sistema no lo usaría para mejorar aún más el conjunto de equipo, sino que lo descartaría a quién sabe dónde. Usando la cantidad que infundió para obtener un conjunto de equipo de grado mítico, colocó el doble de la cantidad, lo que le permitió crear con éxito un conjunto de Marqués de la Destrucción Mágica en el nivel trascendente. Timbre. Divino éxito. El conjunto de equipo Marqués de la Destrucción Mágica, trascendente, ha sido creado. Debido a que el conjunto de equipo alcanzó el grado trascendente, el conjunto de equipo ha sido imbuido con el efecto protección de los seres trascendentes. Después de crear su propio conjunto único, lo colocó dentro de su inventario de armas, preparándose para el monótono proceso de crear múltiples conjuntos de equipos una vez más. Pero luego, justo cuando estaba a punto de comenzar a producir los sets de Blessed by the Heavens. Retumbar, retumbar.
Un sonido retumbante comenzó a resonar en toda la habitación, y Aurus no sabía de dónde venía. Se acercó a Fenrir y Charissa, preguntándoles si escuchaban algún ruido sordo. Sorprendentemente, respondieron que no escucharon nada, volviendo a perfeccionar sus habilidades mientras Aurus se quedó pensando de dónde venía el sonido. Timbre. En medio de los sonidos retumbantes, apareció una pantalla de notificación frente a su campo de visión, incitándolo a abrir el inventario de armas en el mismo instante en que terminó de leer. Algo único le está sucediendo a dos conjuntos de nivel trascendente en tu inventario de armas. Wash. En el instante en que abrió su inventario de armas, los dos conjuntos de nivel trascendente que creó para Erlia y para él mismo, a saber, Marchiones of Blood y Marquis of Magical Destruction, estaban flotando en el aire, sus auras se extendían por todo el vasto espacio que constituía el inventario de armas. Unos segundos más tarde, las auras que emanaban se condensaron en hilos de energía, que luego se dirigieron hacia el equipo opuesto. Los hilos de energía roja del set Marchiones of Blood se dirigieron hacia el set Marquis of Magical Destruction, mientras que también sucedió lo contrario. Anuncios de Put Future. Eventualmente, pareció alcanzarse un equilibrio, con ambos conjuntos irradiando una mezcla de aura roja y blanca mientras aterrizaban gradualmente en el suelo del espacio del inventario de armas. Wash. Timbre. Después de ese fenómeno, el inventario de armas se cerró automáticamente cuando apareció una pantalla de notificación frente al campo de visión de Aurus una vez más. Aunque estaba bastante perplejo sobre por qué sucedió eso, decidió colocar la idea de averiguar por qué en la parte posterior de su cabeza, preguntándose sobre la notificación que obtuvo en su lugar. Esta fue la primera palabra que salió de Aurus después de leer la notificación. ¿Hablas en serio? Debido a que Marchiones of Blood y Marquis of Magical Destruction tienen nombres relacionados con la nobleza, el efecto pasivo Royal Resonance se ha otorgado a ambos conjuntos de equipos. Aurus se quedó sin palabras por este hecho. Solo dio esos nombres debido al hecho de que sonaban poderosos, pero nunca esperó que darle ese nombre a esos conjuntos de equipos en realidad desencadenaría algo así como un nuevo efecto. Por supuesto, su interés fue despertado por el nuevo efecto. Dado que proviene del nombre que dio, seguramente, los beneficios otorgados por tal efecto no serían bajos, ¿verdad? Timbre. Ordenando al sistema que identificara el efecto, una pantalla apareció frente a su campo de visión poco después. Solo tomó un vistazo rápido a la información en la pantalla para saber que este evento inesperado en realidad le dio algo bueno. Resonancia real. Efecto. Cada vez que dos usuarios de equipos con este efecto se acercan entre sí, ambos usuarios obtienen un aumento del 30% en todas sus estadísticas, así como un aumento del 20% en el daño que infligen. También obtienen acceso a la habilidad Dominio Noble, que reduce la velocidad de movimiento de todos los enemigos en un 50% durante un tiempo determinado. Aurus se quedó sin palabras una vez más. Aunque entendió completamente los beneficios del nuevo efecto que obtuvo, todavía no podía traerlo a sí mismo para hablar al respecto. Al final, solo dejó escapar un suspiro antes de murmurar. Debería hacer esos conjuntos de equipos. Han pasado alrededor de 8 horas desde que Aurus decidió comenzar a producir nuevos conjuntos de equipos utilizados por la mayoría de los miembros de Tempest Branch Alliance. Por supuesto, abrió su inventario de armas para asegurarse de que hizo menos conjuntos de los especificados o un conjunto de equipos de menor calidad. Afortunadamente, al igual que antes, no lo hizo, lo que le permitió finalmente dejar escapar un suspiro de alivio, ya que realmente había terminado de crear conjuntos de equipos para toda la alianza. Finalmente puedo ir a Erlia y mostrarle el conjunto de equipos que he hecho, murmuró Aurus para sí mismo, contento de finalmente estar libre de esta carga, aunque se ofreció como voluntario para hacerlo. Informando a Fenrir y Charissa que iba a ir a donde estaba Erlia, luego desapareció de la habitación, tomando algunos teletransportes más para aparecer en el lugar donde tanto Erlia como él se habían encontrado antes. Wash. Sin embargo, esta vez, cuando Aurus apareció frente a Erlia, en lugar de ver a Erlia inmersa en su molienda, notó que Erlia no estaba moliendo en absoluto. En cambio, Erlia lo miraba con un aura ligeramente expectante que la rodeaba cuando dijo: «Me pregunto por qué viniste aquí de repente. ¿Son buenas noticias?» Aurus respondió con un sonido que bordeaba la aprobación y la desaprobación. Poco después, Aurus hizo el sonido de aclararse la garganta antes de responder. «Sí, supongo que podrías decirlo». Wash. No mucho después, apareció una grieta en el espacio sobre el cuerpo de Aurus, sorprendiendo ligeramente a Erlia.
Por supuesto, Aurus sabía que su sorpresa crecería a un nivel mayor cuando usó su FP para formar un zarcillo que se adhirió a un conjunto de equipos que hizo. El conjunto de equipos tardó un tiempo en salir del inventario de armas, y Aurus lo colocó entre él y Erelía. Esto es lo que quería mostrarte antes de que lucháramos contra Chonk y su ejército, aunque te lo mostré antes de lo que dije, dijo Aurus, notando que la atención de Erelía estaba fijada en el equipo que sacó. Esta es una carta de triunfo que podríamos usar durante la guerra, ya que es un conjunto de equipos que está destinado a mejorar nuestras propiedades defensivas y ofensivas. El nombre del conjunto de equipo es Devorador de los Vivos, que mejora nuestra capacidad para infligir daño a animates como Chonk y Chungus. Aunque Aurus terminó de explicar qué era el conjunto de equipos, el enfoque de Erelía todavía estaba atascado en el conjunto de equipos, lo que provocó que Aurus emitiera un gran sonido que la sacó de su aturdimiento. Afortunadamente, Aurus no necesitaba repetirse ya que Erelía procesó todo lo que dijo inconscientemente. Miró a Aurus con un aura de leve curiosidad rodeándola, y preguntó, ¿solo has creado este equipo único para mí ya que soy el líder? ¿O también creaste uno para ti mismo? Anuncios de Put Future. He creado uno para mí y para ti, sí, respondió Aurus, antes de agregar. Pero también he creado conjuntos de equipos para cada miembro de la alianza para mejorar nuestra tasa de supervivencia. Tendríamos más posibilidades de ganar contra Chonk si más de nosotros sobrevive para causar daño, ¿verdad? En este punto, un aura de admiración emanó del cuerpo de Erelía, preguntándose cuánto tuvo que sacrificar Aurus para crear tantos equipos. También fue en este punto que Erelía se dio cuenta de por qué Aurus pedía información sobre los miembros de la alianza. Con eso, agradeció a Aurus internamente mientras le preguntaba, ¿cómo me pongo esto? Aurus se quedó sin palabras ya que no había tomado eso en consideración antes, pensando que usarlo era automático. Luego le preguntó al sistema en su mente sobre esto, tomándose solo unos segundos antes de responder. Simplemente colóquelo y diga usar conjunto de equipos. Entendido, respondió Erelía a las palabras de Aurus, acercándose al conjunto de equipos que trajo Aurus. Luego, lo mantuvo en el aire por un rato antes de decir, ¿sabes qué? Será mejor para mí usarlo más tarde. Supongo que vas a distribuir este conjunto de equipos a todos los demás más tarde, ¿verdad? Sí, eso es lo que estoy planeando hacer. Aurus irradió un aura de afirmación a su alrededor, de acuerdo con las palabras de Erelía. ¿Podrías pedirles a todos que se congreguen en el salón principal en una hora? Todavía tengo algo que hacer en el salón principal de todos modos. Claro, puedo hacer eso, respondió Erelía con un aura de ligero entusiasmo a su alrededor. ¿Necesitas algo más en lo que pueda ayudarte? No, eso es todo, respondió Aurus. También tienes que venir al salón principal ya que eres el líder. Tengo la sensación de que guardaste el uso del conjunto de equipo para más tarde para que todos vean cómo usar el conjunto de equipo, ¿verdad? Precisamente, respondió Erelía con un aura de alegría a su alrededor. Entendido, dijo Aurus poco después. Luego, irradió un aura de emoción cuando dijo, después de la reunión en el salón principal, tengo otro equipo para darte. Lo mantendré en secreto por ahora. Espero que estés preparado para recibirlo. Wosh. Y con eso, sin siquiera despedirse, Aurus desapareció de la vista de Erelía, dejándola sin palabras para decir. Fue solo después de unos segundos que finalmente dijo algo. Ah, ahora solo me estás poniendo nervioso. Wosh. Aurus solo tardó un par de minutos en aparecer en el centro del salón principal cerca del frente de la Tempest Branch Alliance, ya que tenía acceso a una habilidad que le permitía teletransportarse, aunque en un rango limitado. No obstante, Aurus no tuvo reparos al respecto, ya que poder teletransportarse es mejor que no poder hacerlo. De todos modos, después de llegar al salón principal, Aurus enfocó su sentido de la visión hacia el techo del salón principal, la vista de una mancha verde de energía entrando en su campo de visión. Esta gota de energía no era otra que el clon de animate que Aurus hizo como carta de triunfo para la guerra que se avecinaba, aunque la razón principal era el hecho de que quería volver a visitar la sensación de mirar el mundo. Han pasado unos días desde que el clon comenzó a formarse, y el tamaño de la mancha se volvió considerablemente más pequeño, mientras que ahora se podía ver una figura débilmente a través de la energía verde que la rodeaba. Aurus miró esta gota de energía por un momento cuando un pensamiento que tenía antes resurgió en su mente, lo que lo llevó a preguntarle al sistema. Sistema, ¿cuánto tiempo queda hasta que el clon esté completamente formado? Timbre. Tiempo restante. 02:02:47:10. HMM, mirando el tiempo que le dio el sistema, luego preguntó.
Sistema, ¿hay alguna forma de acelerar el proceso de formación del clon? Al principio, no hubo respuesta del sistema, lo que hizo que Aurus sintiera que no había forma de acelerar la formación del clon. Pero luego, alrededor de medio minuto después, escuchó un ding resonar en su mente cuando una pantalla holográfica apareció frente a su campo de visión. Para acelerar el proceso de formación, el usuario debe infundir una gran cantidad de FP en la gota de energía. Esto era lo que estaba escrito en la pantalla. ¿Cuánto FP necesitaría para acelerarlo? Además, ¿cuánto tiempo se reduciría con la cantidad? Preguntó poco después de leer la respuesta. 10,000 FP por una reducción de 1 hora en el tiempo de formación. Las palabras escritas en la pantalla cambiaron, lo que sorprendió un poco a Aurus. ¿Eh? ¿10,000 FP por 1 hora? Aurus no podía creer la tasa de conversión. Bueno, no era que no pudiera creer que necesitaba usar mucho FP para reducir la cantidad de tiempo, sino que necesitaba usar mucho menos FP para reducir la cantidad de tiempo. En realidad, estaba preparado para ver una tasa de 100,000 FP por una reducción de 10 minutos, y no tendría quejas ya que solo tendría que esperar a que se llenara su almacenamiento de FP. Si ese es el caso, al final, Aurus preferiría aceptar lo primero que lo segundo después de haber sido informado de lo primero, sabiendo que tendría que esperar menos tiempo en lugar de un tiempo que posiblemente podría extenderse hasta el comienzo de la guerra. Con una aura emocionada rodeándolo, Aurus convocó a todos los FP en su cuerpo antes de decir: «Es hora de despertar a este clon mío».